El mensaje de este día lo he titulado ¿Cómo llevar la bendición a mi hogar? En los caminos del Señor, como cristianos, debemos recordar y saber que el reino de Dios se maneja por principios. ¿Usted sabía que la vida natural y la vida espiritual se manejan con principios que Dios mismo ha establecido? En la Biblia encontramos muchos principios universales y otros específicos para el pueblo de Dios, como por ejemplo, un principio universal es la ley de la lluvia. Está escrito en la palabra de Dios que Dios es el que hace caer la lluvia sobre justos y pecadores. Ese es un principio. Otro principio es la ley de la siembra y la cosecha. La palabra de Dios dice que todo el que siembra, cosechará. Y el que no siembra, y eso es para todos, tanto para creyentes como para no creyentes. Y otro principio también es la ley de la honra, porque dice la palabra del Señor que Dios honra a los que le honran, honra a los que honran. Y también dice la Biblia que los hijos deben honrar a sus padres para que les vaya bien en sus vidas. Amén. Quiero que me acompañe a 2 de Samuel, por favor, capítulo 6, versículos 3 hasta el 10. Y aquí tenemos la historia del rey David, que nosotros pensaríamos que después de toda su historia, de toda su vida, del sufrimiento, la unción que tenía, las guerras que vivió, las persecuciones que atravesó, creeríamos que el rey David ya entendía muy bien que la vida humana, y en especial para la vida de los escogidos de Dios, se maneja en base a principios. Digan conmigo, principios. Y vamos a leer desde los versículos 2 de Samuel capítulo 6, versículos 3 hasta el 10. Y dice así la palabra del Señor: Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Y cuando llegaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, con salterios, con panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que significa quebrantamiento de Usa. Verso 9: Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Aquí David decide llevar el arca del pacto de Dios a la ciudad de Baala, a Jerusalén, porque ahora en el reinado de David, Jerusalén se convirtió en la capital del reino de Israel. Pero todo se volvió un caos. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo leo esta historia, me parece un tanto irrazonable por parte de Dios, siendo sincero. No sé si a ustedes también les sucede, pero a mí sí. Me parece un tanto irrazonable porque, según leímos, Usa no tenía ninguna mala intención de sostener el arca del pacto. Ni David tampoco lo estaba haciendo de mala gana. No le pusieron un carro viejo, dice que lo pusieron un carro nuevo. No es que el pueblo no estaba emocionado por llevar el arca, estaba emocionado porque dice que todo el pueblo estaba cantando alabanzas al Señor y danzando. El pueblo estaba en una actitud de alabanza, pero sin embargo Usa murió por tocar el arca del pacto. Y la pregunta es: ¿Dios fue malo? ¿Dios fue tan malo que hizo que muriera Usa simplemente por tocar el arca del pacto? La respuesta es: en ninguna manera.
En ninguna manera. Y permítame hacer un paréntesis, no es parte del mensaje, y es que a veces nosotros decimos: Señor, ¿por qué permitiste que esto suceda, esto malo me suceda? Y lo llegamos a considerar como seres humanos como que si Dios fuera malo, pero no es en ninguna manera malo. Solamente, vuelvo a lo que les dije en la introducción, Dios mismo había establecido principios. Diga conmigo: principios. Dios mismo había establecido un principio para el transporte del arca. Y escuche bien, Dios respalda sus principios. Eso le doy por firmado, y Dios lo ha firmado aquí en este libro que se llama Biblia. Dios respalda sus principios porque es su propia palabra. No lo olviden esto jamás. Miren aquí en esta historia, por favor. David quiso llevar la bendición de Dios a Jerusalén, pero la quiso llevar de una manera incorrecta. David no investigó con los sacerdotes, con los ancianos, cuál era el principio que Dios había establecido para transportar el arca. No lo hizo, simplemente que lo hizo como el mundo transportaba las cosas. David no pensó que estaba mal. Es decir, cogió un carro nuevo, lo adornó y dijo: aquí en este carro nuevo vamos a transportar el arca, porque así es como la forma actual de cómo se transportan las cosas hoy en día. Pero la consecuencia de hacer las cosas como el mundo piensa siempre van a causar tristeza, dolor y temor, porque no están conforme a los principios de Dios. Repito, la consecuencia de hacer las cosas como el mundo piensa siempre van a causar tristeza, dolor y temor. Hoy en día, nosotros como creyentes fracasamos porque nos afanamos en llevar la bendición a nuestras casas y lo hacemos de la manera incorrecta. Queremos bendición económica, queremos la bendición en la salud, queremos bendición en nuestra familia, queremos bendición con paz, amén. Pero a veces lo hacemos de la forma incorrecta porque pasamos por alto el método de Dios, pasamos por alto el principio de Dios para determinadas cosas. Así como David tuvo que aprender y hacer de la forma correcta para que la bendición, el arca, llegue a Jerusalén, nosotros también debemos aprender. Miren el versículo 10, por favor, aquí en la lectura que hicimos. Aquí en el versículo 10 nos dice que David no quiso traerle el arca y la dejó en la casa de Obed-edom. Aquí el arca de Dios, David pensó: va a traer pena, va a traer mortandad a Jerusalén, va a traer juicio, va a traer tragedia a Israel por la experiencia mala que tuvo con Usa, que tocó el arca. David, cuando vio el arca, dijo: no, Jerusalén no es digna de tener esta bendición. Dios no nos considera dignos de bendecirnos. A veces pensamos así. Y David dijo: no, es hacer esto, llevar el arca a Jerusalén, me va a provocar a mí y a todo el pueblo, nos va a provocar mortandad, juicio, tragedia, pena. Es así que David ya no siguió buscando por un momento la bendición de Dios. Del versículo 10 al versículo 11 pasó mucho tiempo. Y a veces nos enfocamos rápidamente en el versículo 11 y no nos damos cuenta la distancia, las cosas que tuvieron que ocurrir en medio. David dijo: yo no quiero el arca en Jerusalén. Es así que la dejó en la casa de Obed-edom, y como quien dice el dicho, se lavó las manos y dijo: con esto de aquí no quiero saber nada más. Pero luego de un tiempo sucede el versículo 11, que lo pueden leer en sus Biblias, por favor. Le llega la noticia a David de que la casa de Obed-edom estaba siendo grandemente bendecida. Por ahí llega uno de sus hermanitos que les gusta llevar los recados. Le dice: rey David, dime, ni
sabes lo que pasó con Obed-Edom. Y David pensó escuchar que se murieron todos, les dio tumores. ¿Qué sucedió? Y le comienzan a decir, ¿sabes que la casa de Obed-Edom, desde el día que llegó el arca del pacto a su casa, la casa de él ha sido prosperada? ¿Te acuerdas de su sobrina que era estéril? Sí, ahora tiene 3 hijos. No te creo. Sí, ¿te acuerdas que tenía esas vacas flacas que daban leche agria? Sí. Ahora son unas gordotas con que las ubres caminando botan leche, y es una leche llena de nata dulce. Sus campos producen muchísimo más y Dios le ha bendecido por todos lados desde el día que el arca llegó a su casa. Y escuchando eso, David pensó, eso es lo que yo quiero para mi pueblo, eso es lo que yo quiero para mi casa, eso es lo que yo quiero para mi familia. ¿Le ha pasado a usted que escucha a algún hermano? ¿Sabe qué, mi hermano? Sin dinero, pero Dios me proveyó de un carrito. Mire, y usted todavía anda en la línea 11. Llega alguien y le dice, pastor, hermano, mire, Dios hizo un milagro y en mi cuenta bancaria que estaba en cero, Dios mandó a alguien y me depositaron $5,000 y pude con eso pagar las deudas. Y usted dice, yo también quiero esa bendición. Yo también quiero esa bendición. O se acerca alguien y le dice, miren, o pasaron los testimonios hace la semana pasada, donde una hermana dijo, fui sanada de un cáncer, fui sanada de migraña, y todos, a veces nosotros escuchamos y decimos, Señor, yo también quiero. A mí me pasaba cuando yo estaba buscando el bautismo del Espíritu Santo y mis amigos recibían el bautismo del Espíritu Santo, yo cuando les escuchaba hablar en nuevas lenguas, escuchaba el testimonio de ellos, yo oraba y decía, Señor, eso es lo que yo quiero también. Y yo me imagino que hay bendiciones que usted está diciendo, Señor, esas son las bendiciones que yo quiero en mi vida. Amén. Yo creo que usted a veces ora y dice al Señor, Dios, hay bendiciones que esas son las que yo quiero, esas son las que yo te pido. Ahora David dijo, esa es la bendición que yo quiero para Jerusalén, esa es la bendición que yo quiero para mi casa. Ponga atención en esto. Es así que David llamó a los llamó a los sacerdotes y les preguntó cuál fue su error y qué debía hacer para poder traer la bendición a su casa. Y hoy yo sé que usted está preguntándose, ¿qué debo hacer para traer la bendición a mi casa? Y es ahí donde los ancianos, los sacerdotes, le empiezan a enseñar por las escrituras a David cuál era el principio, el método de Dios para transportar el arca del pacto. Y le vuelven a enseñar el principio para ser bendecidos. Tuvo que aprender a hacer las cosas de la manera correcta para que la bendición llegue a Jerusalén. E igualmente, iglesia, escuche, usted tiene que aprender a hacer las cosas con el método de Dios, bajo el principio de Dios, para que la bendición llegue a su casa. Recordemos la historia bíblica. Abraham fue bendecido por Dios, amén, fue grandísimamente bendecido. Pero ¿por qué fue bendecido? Porque la Biblia dice que Abraham se hizo amigo de Dios. ¿Salomón fue bendecido en su reinado? Claro que sí. Dice la palabra de Dios que la plata era como tirar arena en la calle, que lo único que en verdad importaba en los tiempos de Salomón era el oro por tanta riqueza que había. Pero ¿por qué Salomón fue bendecido? La Biblia dice porque Salomón supo humillarse en la presencia de Dios y confió en Dios antes que en la fuerza de su ejército, porque heredó un gran ejército. Pero dijo, Señor, yo quiero que seas tú el que me dirija, el que me guarde, el que me bendiga. La palabra de Dios nos habla sobre Job. Y Job también dice la palabra del Señor que al final de sus días fue 7 veces más bendecido. Pero ¿por qué razón Dios bendijo a Job otra vez y le restituyó 7 veces más de lo que había perdido? La palabra de Dios dice porque Job dijo, Señor, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras dijo, antes creía, pero ahora sí creo de verdad. Ahora es importante que nosotros entendamos cómo hacer las cosas de la manera correcta.
Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 10, por favor, si me pueden acompañar en sus Biblias. 1 Corintios capítulo 14 versículo 10, la Biblia nos dice: hágase de todo, pero con orden. Eso nos recalca que Dios ha establecido principios para que nosotros podamos ser bendecidos. Iglesia, hay un orden de Dios para la familia. Hay un orden establecido de Dios para el trabajo. Hay un orden establecido de Dios para las prioridades, para el dinero. Y si no nos sujetamos al orden de Dios, la bendición no llegará a nuestras casas. Se lo repito. Si no nos sujetamos al orden de Dios, la bendición no llegará a nuestras casas. Para la familia hay un orden de Dios. Vamos por favor a Efesios capítulo 5, versículos 22 hasta el 23. 22 y 23. Vamos a ver el orden de Dios para la familia. Para que la familia sea bendecida, pues tiene que sujetarse a este principio. Quiero dar libertad. Si es que alguien no quiere ser bendecido, pues puede salir nomás. Pero yo creo que todos ustedes quieren ser bendecidos. Ahora vamos a aprender el orden de Dios para la familia. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Y luego leemos los versículos 32 y 33. Dice así la palabra del Señor: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hasta ahí el versículo 23. Está diciéndonos: hey, esposas, sujétense a sus esposos, como al Señor se sujetan ustedes. Pero hay mujeres que no se sujetan ni a Dios. Ahora, ese es el problema. Muchas mujeres no se sujetan ni a Dios. Y si quieren que haya bendición en su casa, primeramente aprendan a sujetarse a Dios. Y si aprenden a sujetarse a Dios, sabrán sujetarse también a su esposo. Porque así dice la palabra del Señor. Hoy la corriente feminista dice: no, la mujer es independiente, la mujer es todopoderosa y nadie la debe reclamar ni decir nada a la mujer, porque la mujer tiene su pedestal y el hombre está como esclavo bajo los pies de la mujer. Con mucho respeto, no es para todas las mujeres, pero hay casos y casos. Y a veces dicen: pero ¿por qué no viene la bendición a mi casa? Es porque no se sujetan al orden de Dios. Y la Biblia está diciendo: mujer, entiende que tu esposo es tu cabeza. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, tu esposo es tu cabeza. Versículos 32 y 33. Mire por favor, ahí mismo en Efesios capítulo 5. Dice: grande es este misterio, mas yo no digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Está diciendo acerca de los matrimonios en específico. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Cuál es el deber de nosotros como hombres, como esposos? ¿Cuál es el deber? Amar a nuestra mujer como a nosotros mismos. ¿Y qué termina diciendo? Y la mujer, lea por favor, versículo 33. Y la mujer, parece que se les lengua la traba, respete a su marido. Ahí está ya la orden que el Señor está poniendo. Para que haya bendición en el hogar, pues el hombre tiene que ser la cabeza, la mujer tiene que respetar a su cabeza. Y cuanto a los hijos, ¿qué nos dice? De la vuelta a la página, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Y dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Estamos entendiendo el orden divino?
El orden es el siguiente. El orden es el siguiente: esposo, esposa y luego los hijos. Los hijos no deben estar siendo autoritarios sobre sus padres. Eso no está correcto. Hay hijos que manipulan a sus padres, los mueven, les llevan de aquí por allá, y eso está mal. Hay hijos que tutean y les tratan mal a sus padres, les faltan el respeto, les gritan. Eso está mal. Tienes que respetar a tu autoridad. Puedes ser el hijo de 50 años y tus padres tener 90 años, pero tienes que sujetarte a tus padres, porque ahí el Señor envía bendición. Hay esposas que son autoritarias sobre sus esposos. La esposa no tiene que desear ser la cabeza del hogar, tiene que respetar a quien Dios puso como cabeza. Pastor, ese mensaje está muy machista. ¿Qué me importa qué piense usted? A mí me importa lo que dice la palabra del Señor. Y si el Señor estableció principios, pues a esos principios yo tengo que sujetarme. La palabra de Dios dice que la esposa debe respetar y honrar a su marido, pese a todas las imperfecciones. ¿Quién más conoce las imperfecciones de su esposo que usted misma, esposa? Pero pese a todo ello, dice el Señor aquí: respeta a tu marido, honra a tu marido. Y al esposo, Dios lo estableció como cabeza del hogar. Y punto. Y punto. Lo triste hoy es que muchos hogares están siendo apartados de la bendición de Dios, y todo lo que les llega es como si les cayera en saco roto. Les subieron el sueldo, pero igual no les alcanza. Tienen 2 trabajos, pero igual siguen más endeudados. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas por el método del mundo, mas no bajo los principios de Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque hay esposas autoritarias y rebeldes. Exigen más dinero para el hogar a sus esposos, y ellas no se dan cuenta que ellas, por su actitud, son las que alejan la bendición de su casa. Qué sermón más silencioso que estoy predicando. Hay un orden que Dios estableció para bendecir, y si nos salimos del orden que Dios estableció para bendecir, nos va mal. Hay hijos que son autoritarios sobre sus padres, y si no se sujetan a sus padres, la bendición no va a llegar a sus hogares. Aquí les estoy enseñando por la palabra de Dios cuál es el principio para el orden de la familia, para que haya bendición. Les estoy enseñando por la palabra de Dios. Ahora ustedes deciden: ¿va a sujetarse a la palabra de Dios o va a seguir el orden del mundo? Pero recuerde, el orden, el método del mundo siempre va a traer tristeza, pobreza y dolor y muerte. Pero el orden de Dios trae salvación, vida eterna y matrimonios estables. Pero si usted no quiere seguir el orden de Dios, pues de aquí a poco usted se va a estar divorciando. No porque yo le profetice, sino por la dureza de su corazón. Voy a tomar agüita porque estuvo grueso. El orden de Dios para el empleo. Hay un orden, un principio establecido de Dios para el trabajo, por el cual nosotros podemos ser bendecidos. Porque a veces nosotros pensamos que el trabajar sin descanso nos va a enriquecer. Pero si fuera así, muchos ya serían ricos, pero no lo son. Miren lo que dice Éxodo capítulo 20, versículos 9 al 11. Miren su Biblia, por favor. Éxodo capítulo 20, versículos 9 al 11. Esto está en el Decálogo, es decir, en los 10 mandamientos. Dice así la palabra del Señor: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. No le veas a su esposo, respete. Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos,
la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Hay un día un día a la semana que nosotros debemos consagrar para Dios. Y la palabra de Dios nos dice que cuando lo hacemos, cuando solamente un día a la semana lo consagramos para Dios, dice la palabra de Dios que Él bendecirá nuestro trabajo los otros 6 días. Todos necesitamos un empleo, mis hermanos. Pero ese empleo o ese negocio no debe absorber todo nuestro tiempo ni toda nuestra vida. Usted tiene que darle tiempo a su familia. Usted tiene que darle tiempo a Dios. Ya sea un comediante que a veces a los hombres les gusta llevar el trabajo a sus casas. Los abogados llevan sus carpetas de los litigios para seguirlos estudiando. Los odontólogos a veces llevan las prótesis para seguirlas trabajando en la casa y dicen, menos mal, los bomberos no se llevan los incendios a su casa. Pero a veces llevamos tanto trabajo a la casa que trabajamos en nuestras oficinas, trabajamos en nuestra casa y no le damos tiempo a nuestra familia. No le damos tiempo a Dios. Y si queremos ser bendecidos, pues hay que darle tiempo a cada cosa. Debe dar tiempo a su familia y a Dios, porque es ahí donde Dios envía bendición. ¿Por qué razón? Porque ese es el método de Dios, ese es el principio de Dios, ese es el orden de Dios, y Dios respalda lo que Él estableció y punto. ¿Quieres ser bendecido? Sométase a Dios. Pastores, que el domingo vendo más. ¿Quieren que su ganancia vaya a saco roto? Hágalo. Pero si usted honra a Dios y le consagra un solo día a la semana al Señor, pues el Señor le va a bendecir. El resto de los 6 días el Señor le va a hacer que usted venda más, produzca más, gane los litigios, etc. ¿Por qué? Porque ese es el principio de Dios. Ahora, hay un orden de Dios también para las prioridades personales. Hay un principio divino para ello también. Y la Biblia nos enseña que en primer lugar está Dios, después la familia, después la iglesia y después los asuntos personales. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 nos dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? La prioridad del ser humano debe ser primero Dios. Segundo, Efesios capítulo 5, versículos 29 al 31. El segundo lugar después de Dios está la familia. Y dice así, los versículos que a propósito me salté, y usted dijo, ¿por qué se saltó esos versículos? Efesios 5, 29 hasta el 31. Léalo conmigo. Dice así: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, su nueva familia, y los dos serán una sola carne. Lo que nos está diciendo aquí, desde el verso 29, que una característica de un verdadero seguidor de Dios es que después de Dios, su prioridad es su familia, proveer para su casa. Su prioridad, mi hermano, es proveer para su casa, no para sus amigos, para su nueva casa, para su esposo. Hay que honrar a los padres, exactamente, hay que honrar, pero siempre en primer lugar debe estar su esposa, su esposo, sus hijos. Siempre su primer hogar, porque ahí es donde Dios envía bendición. Amén. Primera de Timoteo 5:8. Mire lo que dice, este versículo está fuerte. Primera de Timoteo 5:8 dice: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Salmo 94:11 dice: Jehová conoce el pensamiento de los hombres, que son vanidad.
porque el único que puede ordenar nuestra mente es Dios. Hay un orden. Para las prioridades del ser humano hay un orden. Primero está Dios, después la familia, escuchen, Dios, familia, iglesia y sus asuntos personales, sus proyectos personales. ¿Está mal si usted pone sus proyectos personales sobre Dios? ¿O está mal que usted ponga sus proyectos personales a costas de sacrificar a su familia? Está mal. Pésimo. Está mal poner sus proyectos personales, sus prioridades sobre sus hijos. No. Primero es Dios, luego la familia, tercero la iglesia, en cuarto lugar sus proyectos personales. Así dice la palabra del Señor. Les estoy enseñando principios para llevar la bendición a su hogar, iglesia. Les estoy lanzando perlas, les estoy lanzando moneditas de oro para que ustedes las reciban, las guarden, las aprendan y las vivan para que la bendición llegue a sus casas. En cuanto al dinero, que hoy todo el mundo está afanado por hacer más dinero, hay un principio divino. Romanos 11:16 nos dice, mire aquí por favor, Romanos 11:16, señálelo, subráyelo, memorícelos si es posible. Romanos 11:16 dice así: si las primicias son santificadas, consagradas, también lo será la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Es decir, siempre lo primero y lo mejor debe ser consagrado para Dios. Siempre lo primero y lo mejor debe ser consagrado para el Señor. La primicia. Cuando usted cobre, usted tiene que consagrar por medio de su diezmo y de su ofrenda el resto de su dinero, para que Dios lo bendiga, no le roben, no le hurten, se multiplique y le alcance para pagar todas sus necesidades. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo bendigo mi dinero? Pues separando en primer lugar la primicia, separando en primer lugar mi diezmo y mi ofrenda. Cuando hago eso, el resto del Señor se encarga de suplir y de ordenar. Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 11. Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 11. Dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Esto está diciendo el Señor. Repito la cita para que usted la lea y no piense que yo me la estoy inventando. Léalo en su celular o en su Biblia. Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 11. Repito la lectura. Empieza diciendo Dios esto: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor responde: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué trae maldición? ¿Qué trae maldición a nuestras vidas, según lo que aquí está diciendo la palabra del Señor? Cuando no le entregamos al Señor nuestros diezmos y ofrendas. Sigo leyendo. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme. ¿Para qué quiere el Señor que usted traiga sus diezmos y ofrendas a la casa del Señor? Dice: pruébame, porque haciendo esto les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Usted quiere bendición hasta que sobreabunde en su casa? Pues hoy oraba yo al Señor y le decía: Señor, bendíceme, pero no para como la lotería para mí solito, sino bendíceme aún más para poder bendecir. Para poder bendecir. Yo no sé ustedes si se sienten cómodos en esas sillas, pero cuando yo me siento en esas sillas no me siento cómodo. Hablando físicamente, me gustaría tener la posibilidad económica de comprar para la iglesia un mejor tipo de silla. Pero eso cuesta.
Yo no sé si ustedes se sienten cómodos con la calidad del sonido que tenemos aquí en la iglesia. Yo no me siento cómodo porque es un sonido muy obsoleto. Y quisiera tener para donar para la iglesia unos mejores equipos de amplificación. Ahora, yo quiero que esta bendición llegue a mi vida. Que la bendición en sobreabundancia, que dice aquí la palabra del Señor que estamos leyendo, y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde y llegue a mi vida. Pero ¿qué debo hacer? Debo empezar cumpliendo este principio. ¿Y qué más dice aquí la lectura? Continúa la lectura, versículo 10, creo que estoy en este momento. Dice: y reprenderé también por vosotros al devorador, al ladrón, a lo que les robaba sus finanzas, lo reprenderé. Dice: y no destruirá el fruto de vuestra tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo se ve que un cristiano en verdad tiene a Dios en su corazón? ¿Cuándo podemos nosotros darnos cuenta que alguien que dice ser cristiano tiene en verdad a Dios en su corazón? Es cuando diezma y ofrenda. No me malentiendan, déjame explicarle por qué. Porque el dinero, el amor al dinero, es el espíritu de este mundo. Este mundo se maneja bajo ese espíritu de hacer más dinero, tener más dinero. Ese es el mover, ese es el espíritu de este mundo, pero no es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios nos dice, nos mueve a decir: el dinero a mí no me mueve, sino Dios es el que me provee. El dinero a mí no es el que me sustenta, sino que es la bendición de Dios la que me ayuda. El espíritu de este mundo dice: guarda el dinero, atesóralo, trabaja por el dinero. Ese es el espíritu de este mundo. El espíritu de este mundo dice a las personas: ¿para qué vas a diezmar? ¿Para qué vas a ofrendar? Eso es para ti. No te vas a quedar con nada, te vas a hacer pobre. Ellos se están haciendo ricos. Ese es el espíritu de este mundo que te hace valorar demasiado el dinero. Pero el espíritu de Dios es el que habla en mi corazón y me dice: santifícame lo primero para yo bendecirte el resto. Consagran a mí lo primero para yo santificarte el resto, para yo bendecirte el resto, para que yo derrame bendición hasta que sobre y abunde sobre tu vida. Reprenderé sobre tu vida, sobre tu casa, todo lo que te ha estado robando tus finanzas. Pero eso lo logramos hacer cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Repito, porque el Espíritu de Dios me mueve a decir que el dinero no es el que me sostiene, sino es Dios el que me provee. Cuando la iglesia diezma, le dice al espíritu de este mundo: yo no te pertenezco, y con dinero no me vas a comprar, porque yo soy del Señor. Eso sucede cuando la iglesia diezma y ofrenda. Usted puede estar pensando: este mensaje de hoy no me gustó porque se fue contra las mujeres, se fue en contra de mis proyectos, se va este pastor en contra de mi dinero. No me gustó este mensaje. Me gustan los otros. Pero ¿sabe qué? Es necesario que yo le dé el día de hoy palabra y más palabra. Porque esta palabra le traerá vida a su vida. Esta palabra le traerá fruto a su vida. Esta palabra pura que les estoy dando bendecirá su casa. David entendió la forma correcta de cómo llevar la bendición a Jerusalén. Porque pidió consejo y lo siguió. Usted vino hoy pidiendo dirección al Señor para ver qué hacer para ser bendecido, y hoy el Señor le está hablando. Aleluya. David obedeció el consejo. David siguió el consejo porque entendió que la forma del mundo jamás iba a funcionar. Ahora regrese por favor conmigo a 2 Samuel capítulo 6 versículos 12 y 13. Dice así: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, yo subrayé en mi Biblia eso, él sacrificó. ¿Por qué hizo eso? Porque pidió consejo y entendió que el método de Dios era ese, para mover el arca de Dios
Dios había dado una orden. Solo los sacerdotes, los hijos de Leví, pueden tocar el arca. No la transportarán sobre animales, sino que la llevarán sobre sus hombros los hijos de Leví. Y al dar seis pasos, al séptimo paso tendrán que ofrecer sacrificio. Y David aprendió el método de Dios para llevar la bendición a Jerusalén. Hoy ustedes están aprendiendo el método de Dios para llevar la bendición a su casa. Entiendan esto. Siempre estará en el plan de Dios el que seamos bendecidos. Siempre está en los pensamientos del Señor de cómo bendecirnos, siempre. Y si algún momento lo dudamos es porque nos hemos apartado del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no está en nosotros, pero cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, cada vez que nos acercamos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos dice: eres bendecido, eres amado, eres mi especial tesoro. Eso nos dice cada vez que nos acercamos a la presencia de Dios. Eso nos habla el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque en el pensamiento, en el sentir, en la voluntad de Dios está el que seamos bendecidos. Hoy, iglesia amada, les di moneditas, les di perlas del Señor, principios para cómo llevar la bendición a sus hogares, para su familia, el orden que Dios estableció, para su trabajo, para sus prioridades, para sus proyectos. Y aprendimos por la palabra del Señor cómo llevar, cómo atraer la bendición, cómo provocar la bendición de Dios en nuestras vidas. Les acabé de enseñar. Espero que sigan este consejo, porque de seguro el Señor Dios Todopoderoso abrirá las ventanas de los cielos y derramará sus bendiciones en sobreabundancia. Gloria a Dios. De ahora en adelante apliquemos no el método del hombre, sino el método de Dios, y seamos bendecidos.